llamados para estar con Él. ¿Qué pasa cuando nosotros invertimos tiempo para estar con Él, con Jesús, en su presencia? Muchas personas ven el mover de Dios, el mover del Espíritu. Ven cómo Jesús hacía cosas, hacía milagros, hacía señales, traía sanidad, traía respuesta, tocaba a personas. Muchos lo vieron, pero habían hombres que tenían características específicas y que Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Amén. Así que, gloria a Dios, eso es lo que vamos a ver en este día. Y yo quiero leer Lucas capítulo 6. Dios te bendiga, Fabito. Bendiciones en este día también para ti. Lucas 6, verso 12. En aquellos días, Él fue al monte. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí los nombra. Ahora, este mismo relato en Mateo dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego también los nombra. Dios te bendiga, Cristian, bendiciones, y luego también los nombra. Ahora, en Lucas tiene un contexto, en Mateo tiene otro, y en Marcos capítulo 3 también sale lo mismo. Marcos capítulo 3 dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y luego los nombra. Amén. Bien, qué tremendo. Qué tremendo lo que la Escritura nos enseña, amados. Leer estos 3 pasajes es muy importante porque están en contextos diferentes. Por ejemplo, en Mateo está en el contexto cuando Jesús dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y le dice a los discípulos que oren por obreros para cosechar la mies, que eran personas. Y luego ya los llama y les da autoridad, porque los mismos discípulos eran la respuesta a esa petición. Ahora en Marcos, cuando nosotros vemos esto mismo en Marcos, lo que estaba haciendo Jesús en el Evangelio de Marcos es que había un hombre con la mano seca y estaba estableciéndolos para acercarse a Él, para estar con Jesús. En Marcos es para estar con Jesús, en Mateo es para hacer la obra, para realizar la misión. En Marcos es para estar con Jesús. Y en Lucas ya es para darle autoridad, les da autoridad por sobre los fariseos, los religiosos, porque ahí hay una discusión con los fariseos, con los religiosos del momento. Entonces lo que hace Jesús es que llama a sus discípulos y le da autoridad de enviados para hacer la obra, para hacer la misión, pero también por sobre los fariseos que estaban ahí haciendo problemas. Entonces el contexto es diferente. Pero lo que hoy queremos tocar, amados, lo que hoy queremos tocar es llamados para estar con Él. Amén. Así que bendecimos a nuestros hermanos que se han ido añadiendo, nuestros amigos. Saludamos ahí al pastor Mauricio Matus, mi hermana Andrea Gómez, te bendecimos, hermana Andrea Gómez. Saludamos a Karen Álvarez, Dios te bendiga, Karen. Bendiciones para ustedes en sus lugares, en sus ciudades. Amén. Estamos hablando llamados para estar con Él. Una cosa que me llama mucho la atención es que en Lucas, cuando Jesús llama a los discípulos,
Luego que los llama, dice así, mire, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar plano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Mire cómo hace la diferencia. ¿Con quién venía Jesús? Venía con sus discípulos. Él camina con sus discípulos. Jesús venía con sus discípulos. Y cuando venía con sus discípulos, se junta a él una gran multitud. ¿Pero qué quería la multitud? La multitud venía a él de muchos lugares. ¿Por qué? Porque querían, uno, oírle. Dos, querían ser sanados de enfermedades y libre de los tormentos de espíritus inmundos. ¿Y qué quería hacer la gente? Tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. En este texto, en este párrafo, muestra cómo la gente quería sanidad, liberación y quería escuchar simplemente a Jesús. Tremendo, ¿no? Pero ¿quién venía con Jesús para que la gente lo escuchara? Venían los discípulos. Venían a esos hombres que él había llamado para estar con él. Venían esos hombres que él había visto del medio de la multitud y los había llamado. Te digo una cosa, hay un llamado de Jesús en este tiempo. Y es un llamado que te saca de la multitud. Ya tú no vas a andar por sanidad, por liberación, solo para oírle, sino que tú vas a andar para caminar con él, para estar cerca de él. Es interesante que Marcos dice que Jesús estaba orando en el monte. Y cuando él terminó su oración, él desciende del monte y llama a los discípulos. Los llama así, para que estuviesen con él, y los estableció para estar con él. Una de las cosas impresionantes, amado, es que Dios te llama para que seas su discípula, para que seas su discípulo, pero para estar con él. Amén. ¿Lo cree usted o no? Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás buscando a Jesús solo para oír un mensaje? ¿Estás buscándole por una liberación? ¿Porque hay un espíritu que te oprime? ¿Estás buscándole por alguna sanidad? Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien, pero yo creo que esa es la entrada o el paso inicial. Eso es lo inicial. El buscar a Jesús para una respuesta, el buscar a Jesús para una liberación, para una sanidad, porque quieres oírle. Yo creo que es lo básico. Como decíamos el día de ayer, la salvación. La salvación es la puerta de entrada al reino. Pero una vez que Él te salva, una vez que tú le entregas tu vida a Jesucristo, no te engañes pensando que eso lo es todo. No, la salvación no lo es todo. No puedes quedarte ahí como una persona que Él salvó solamente. Tienes que caminar a ser discípulo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen yo voy a ser discípulo de Jesucristo? Yo voy a ser discípulo de Jesucristo. No me voy a quedar a la entrada del reino que es la salvación. ¿Cuántos han visto personas que fueron salvas? Que Dios las salvó. Que Dios cambió su vida. Las restauró su matrimonio. Restauró su familia. Los posicionó de un trabajo. De una respuesta. Pero ellos se quedaron al borde. No se quisieron comprometer. No quisieron comprometerse. No quisieron invertir tiempo en estar con Jesús. ¿Qué significa estar con Jesús, amados? Estar con Jesús significa Juan 12. Lo leímos ayer, lo vamos a leer de nuevo. Juan 12, 24. ¿Qué dice Juan 12, 24? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Justamente, ser discípulo es morir. Ser discípulo es morir a nuestra propia vida. Ser discípulo de Jesucristo, amado, nos va a costar la vida. Por eso que Jesús dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Por eso que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, cuando uno es salvo, cuando uno llega, cuando Dios te toca, entraste al reino.
pero existen muchas posibilidades que te deslices si no hay un compromiso mayor. Entonces yo le estaba diciendo, ¿cuántos de nosotros entramos al Evangelio y estuvimos solamente en la orillita y no queríamos más compromiso, no queríamos comprometernos más, no queríamos morir? No queríamos morir en ciertas áreas de nuestra vida, queriendo hallar nuestra vida, queriendo buscar nuestra vida, queriendo tener nuestra vida ahí, ¿cierto? Queriendo tener nuestra vida asegurada por nuestras manos. ¿Y qué dijo Jesús? El que quiere buscar su vida la va a perder. El que quiere hacer lo que él quiere con su vida la va a perder, pero el que me quiere obedecer va a hallar la vida eterna. Y después dice, si alguno me sirve, si alguno me está siguiendo, tiene que servirme. Y tiene que estar donde yo estoy. Y mi Padre lo honrará. Estas palabras se parecen mucho, amados, cuando Jesús habló y Él dijo que el discipulado va a costar todo. Amarlo más que a todas las cosas. Entonces, qué interesante es poder entender que en el discipulado, mire, vamos a leer Lucas 14, que es muy interesante, Lucas 14, 26. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Qué tremendo! El que renuncia a todo lo que posee puede ser discípulo de Jesucristo, pero el que no renuncia no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando Él nos llama para estar con Él, amados, va a haber una renuncia. Va a haber una renuncia. Pero la renuncia no es algunas cosas. La renuncia es a todo lo que tú posees. No es que el Señor lo quite de tu mano, sigue estando en tu mano. El tema es que Él pasa a ser primero. Él pasa a ser primero en tu vida, primero que todo. El verso comienza hablando de la familia. Aborrece a su padre y madre, mujer e hijos. Pero la palabra aborrecer, más que decir de no querer, tiene que ver con colocarlo a Él en primer lugar. Amén. Tiene que ver con entender que el orden de cosas es que si tú amas a Dios primero, vas a amar bien a tu esposo, vas a amar bien a tu esposa, vas a amar bien a tus padres, vas a ver expresar amor y honrar al que está cerca tuyo. Que muchas veces por ponerlos a ellos primero, no has sabido expresar el amor, no has sabido expresar la contención, no has sabido expresar. Pero cuando un hombre y una mujer tiene a Dios en su corazón, no aborrece a su padre y a su madre, sino que la expresión de amor es mayor. Ahora, el verso 27 es clave de Lucas capítulo 14, 27, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La importancia de tomar la cruz, la importancia de morir. Amén. Sí, como dice nuestra hermana Maricel, Jesús es nuestra prioridad. Lo que pasa es que muchas veces, amados, no entendemos que tenemos una familia así, usted tiene un matrimonio, tiene hijos, pero muchas veces el error es que tú puedes llegar a colocar a tu esposo o tu esposa primero, o a tus hijos primero, y ellos pueden guiar tu vida. Y ellos no son Dios, y ellos no son Jesús, y ellos nos dieron la vida por ti en la cruz del Calvario, y ellos no te salvaron. Entonces dirigen tu vida a estados almáticos, deseos almáticos, que son de voluntad de hombre,
incluso pueden hacer que tú entres en conflicto familiar dentro del mismo núcleo, hacia afuera, con Dios, con tu vida de fe. Puedes tú entrar en contradicción con tu propia vida de fe y lamentablemente se va a perjudicar todo el ambiente familiar. Ahora, el segundo punto de tomar la cruz es morir a tus propios deseos. Miren, ayer escuchaba al pastor Mauricio Matus cuando él hablaba acerca del ayuno y él decía, tenemos la bendición de ser toda la familia cristiana y ayunar junto a los hijos. Él tiene hijos grandes, hijos de 25 años, 28 años, 18 años, su esposa, y ayuna toda la familia. Cuando en una casa Jesús es prioridad, toda la casa está unida en el Espíritu, toda la casa es bendecida en el Espíritu, porque Jesús es la prioridad. Pero ¿qué pasaría si uno de los hijos comienza a gobernar la casa? O él comienza a colocar el corazón solamente en lo que dice la esposa y no en lo que dice Jesús. Como ellos son un matrimonio en Cristo, ellos se sujetan a la voluntad de Dios. Mueren y hacen la voluntad de Dios como un matrimonio y bendicen a sus hijos. Y los hijos, por el hecho de ser cristianos, también mueren a su propio deseo, a su propia voluntad y se sujetan a la voluntad de Dios a través de sus padres. ¿Por qué los coloco yo de ejemplo? Porque muchos de ustedes los ven a ellos también y los conocen, más que colocar de ejemplo a otra familia. Ellos son el cumplimiento de Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ellos son un cumplimiento de esa palabra, que han aborrecido su propia vida para poder ser discípulos de Cristo. Y en eso han tenido que alinearse como esposos, alinearse como esposas, alinearse como hijos, como padres, alinearse como familia. Ese versículo de Lucas 14:26 habla del alineamiento familiar y la prioridad que es Jesús en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen en esta mañana? ¿Cuántos escriben en sus comentarios? Yo voy a priorizar. Yo voy a priorizar con mi familia a Jesús. Yo me alineo con mi familia. Me voy a alinear en el nombre de Jesús. Ya sea que tú tengas solamente tus hijos y seas madre soltera, tú te alineas. O ya sea que tú solamente vivas solo, tú te alineas. O vivas con tu padre o con tu madre, tú te alineas y dices, yo me alineo con mi familia para ser discípulo. Porque cuando Él te llama para estar con Él, te vas a tener que alinear. Porque en algún momento vas a tener que tomar decisiones por sobre tu familia, por sobre el esposo, por sobre la esposa, que son más importantes y trascendentes. Que si tú obedeces emocionalmente o almáticamente o no te alineas con la fe, te vas a dar cuenta que vas a tener consecuencias trágicas el día de mañana. El punto número 2 de tomar la cruz, de morir a nuestro propio deseo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Él entendió muy bien eso de tomar la cruz y decía, tomar la cruz es no hacer mi propia voluntad. Es no hacer mi propia voluntad. Es no vivir en mi propio deseo. El apóstol Pablo decía, lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe. De tal manera que tomar la cruz significa que todo lo que tú estés viviendo lo tienes que vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Todo lo que tú estás viviendo, o lo que vas a vivir, o lo que quieres vivir, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que tú mueres a tu propia voluntad, a tu propio deseo de hacer las cosas a tu manera, porque en ti está el Espíritu de Dios que te guía y que te hace morir a la carne, a los deseos que tú sabes que están mal, para poder hacer su voluntad y tomar la cruz. Amén. Ahora, qué interesante que dice que el que no renuncia a todo, no puede ser su discípulo. Entonces el discipulado te va a costar renuncia. Cada cierto tiempo va a haber que estar renunciando a cosas, a deseos, a anhelos, a pensamientos, a situaciones. Pero eso va a ser la bendición de tu familia. Eso va a ser la bendición de tu casa. El estar renunciando constantemente. Amén. Gloria a Dios. Bien. Escríbanos su comentario y voy a estar haciendo una pausa. ¿Por qué? Porque tengo que sonarme.
Espérenme un poquito, permiso. Mientras ustedes conversan entre ustedes, ahí se saludan. Mientras ustedes se saludan entre hermanos. Tomo un matecito. Y vamos leyendo los comentarios, a ver. Vamos a subir aquí un poquito. Saludamos a nuestra hermana María Elena Opaso. Bendiciones a Dichato. Saludamos a nuestra amada hermana. Miren, Martita Martínez, yo priorizo a Jesús con mi familia. Nos alineamos a Él. Gloria a Dios, qué bendición. Mi hermana Margo, yo me voy a alinear con Jesús junto a mi familia. Gloria a Dios. Amén. Amén, nos alineamos. Yo. Y ahí escribió muchas letras nuestra hermana. Lores Cisneros, buen día, bendiciones. Yo priorizo a Jesús con mi familia. Nos alineamos a ser discípulos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición tomar esas decisiones. Yo sé que ya son discípulos, pero qué bueno decirlo. Pastor Mauricio Matus se ríe ahí. Hola, hermana Margo. Gente linda de Dios, Pastor Mauricio Matus. Bendiciones, Pastor Matus. María Coté, mire la Cote, Lautaro. Morir a nuestra propia voluntad parece ser malo, pero termina siendo un factor protector, exactamente, porque nuestra voluntad es mala, desagradable. Es verdad, es verdad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga, Cote. Saludo a Lautaro, a esa tierra bella de Lautaro. Amén. Saludo a tu esposo también. Bendiciones, Cote. Amados, qué tremendo lo que dice Cote, ¿eh? Es un factor, yo creo que... Y qué bonito que usted pueda comentar y podamos leerlo, porque va enriqueciendo esta conversa, esta palabra en esta mañana. Y lo que dice ella es verdad. Jesús dice que nosotros tenemos que comprobar su voluntad buena, agradable y perfecta. Su voluntad. Pero como dice nuestra hermana, cuando nosotros renunciamos a nuestra voluntad, podemos encontrar su voluntad. Porque nuestra voluntad, nuestro deseo puede parecer bueno, puede parecer agradable y perfecto, pero nos encontramos que Jesús siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Amén. Así que gloria a Dios por esto. Amados, en la tarde, 3 de la tarde, está el pastor Mauricio Matus compartiendo una enseñanza. Está hablando acerca del ayuno. Del ayuno está hablando él. Amén. Así que para que se conecte en la tarde. Mi hermana María Elena Paso dice: soy la mamá de Reina, de Tomé, y suegra de Gonzalo. Entonces usted la estoy confundiendo con su hermana, ¿cierto? Flor de Dichato. Mi hermana María Elena Opaso, Dios le bendiga. A Tomé, madre de Reina, sí. Estamos ok. Ahora sí, que se parecen mucho y me confundo los nombres. Dios le bendiga a mi hermana querida. Saludo a la familia. Una bendición poder saludarla y estar conectados a través de este medio. Amén. Bien. Qué tremenda bendición el poder estar conectados. Y me quedan unos minutitos más, amados, para poder estar finalizando este tiempo. A mí lo que me llama mucho la atención es que Jesús, cuando habla de discipulado, dice que es como el hombre que va a construir y primero calcula a ver si puede construir. No voy a hacer cosa que no termine la construcción. Porque por una parte, discipulado es una construcción de un edificio. ¿Qué es discipulado? Discipulado es construir mi edificio. Entonces, si yo tomo las decisiones correctas, si yo priorizo a Jesús en mi familia, si yo tomo la cruz y muero a mi propia voluntad y a mi propio deseo para hacer la voluntad y el deseo de Dios, y si yo voy renunciando a todo lo que yo tengo que renunciar para ser su discípulo, voy a edificar correctamente mi vida de fe en el Espíritu. Amén. Porque ser discípulo de Jesús es una construcción de un edificio. Tengo que tener una buena base, tengo que tener un buen fundamento, pero voy construyendo. Y si yo no renuncio, si no hay renuncia en mi vida como discípulo, si yo no tomo mi cruz y lo sigo a Él, y si yo no lo priorizo en mi familia, yo no voy a poder construir mi vida de fe. Amén. Por eso es que de repente vemos personas que como que quedaron a media, porque tomaron la decisión de ser discípulos, pero no pudieron construir. ¿Por qué? Porque no quisieron renunciar más. Habían cosas que tenían que renunciar y no quisieron.
Tenían que morir a ciertas cosas y no quisieron. Tenían que organizarse con su familia y no quisieron. Entonces, como no quisieron, le quedó el edificio hasta la mitad y quedó ahí, y algunos hasta la base, y no pudieron seguir construyendo su vida de fe. No pudieron seguir creciendo, el edificio no se pudo construir. Dios estaba construyendo su vida, Dios estaba trabajando en sus vidas, pero no se pudo construir más, no se pudo desarrollar más. ¿Cómo está tu edificio? Mi pregunta es esa, ¿cómo está tu edificio? Dios te bendiga, Paulita, mi hermana Sandra, bendiciones. Dios te bendiga, Ana María, bendiciones a todos los que se están conectando ahí, un abrazo grande en esta mañana. Entonces Jesús dice, mira, la vida del discipulado es comparable a la construcción de un edificio. La cuenta que tú tienes que sacar es, ¿estás dispuesto a priorizar a Jesús en tu familia? ¿Estás dispuesto a construir muriendo tu propia voluntad? ¿Estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y servirle y obedecer? Juan 12. ¿Estás dispuesto a morir? Si tú estás dispuesto a eso y estás sacando las cuentas ahí, tenlo por seguro que tu edificio será construido y terminado. Y se va a cumplir la palabra que dice, el que comenzó la obra, la va a terminar. Amén. Aleluya. El que comenzó la obra, la va a terminar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien está construyendo un edificio y ya hicieron la profundidad para el cimiento y de repente los trabajadores dicen, yo no quiero trabajar más porque no quiero pasar frío en las mañanas? Y los camiones dijeran, no quiero traer más cemento porque la verdad las cosas que me incomoda ir para allá. No quiero trabajar más porque mi familia no me deja. Y los contratistas y los empresarios dijeran, no, sabes que la verdad es que no nos gustó estos edificios, es decir que lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Muchos edificios han quedado a la base, otros edificios han quedado a la mitad. Tú eres el constructor de tu propia vida de fe, pero a través de Dios que quiere construir en ti. Y tú decides. La decisión siempre va a estar en ti, amado. La decisión siempre va a estar en ti. Tú dices, Jesús, aquí está mi vida. Construye en mí. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué no hay avance muchas veces en su vida de fe. Y la pregunta es, ¿estarás siendo discípulo? ¿Estarás muriendo tu propia vida? ¿Estarás renunciando? ¿Estarás tomando tu cruz y siguiendo a Jesús? Y si le estás siguiendo, ¿estás obedeciendo? ¿Estás sirviendo? Porque esas son las máximas. Yo renuncio a todo para seguirle a Él. Ahora, interesante que esa renuncia, a la medida que yo renuncio lo que Él me pide, Él me entrega a mi mano lo que Él me pide. Por ejemplo, Abraham tuvo que renunciar a su hijo Isaac, pero el Señor se lo devolvió. Todo lo que tú renuncias, el Señor te lo entrega en tu mano para ministrar. Amén. Te lo entrega en tu mano. Por ejemplo, Jacob quería la primogenitura, ¿cierto? Y mintió. Tuvo 20 años fuera. La perdió. Y luego Dios se la entregó también en su mano. Moisés quiso ser el libertador, lo quiso hacer a su propia manera. El Señor no lo permitió. 40 años fuera. Luego se lo entregó. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes que renunciar en algún momento, el Señor te lo vuelve a colocar ahí para que tú lo administres. Hay cosas que por el momento tenemos que renunciarlas. Puede ser que sea incluso voluntad de Dios o el sueño de tu vida, pero lo tienes que renunciar por un tiempo para colocar como prioridad a Jesús, a Dios en tu vida, y luego, si es voluntad de Dios, Él te lo va a colocar al frente nuevamente. Aunque pasen años, pueden pasar años y Dios te lo va a colocar ahí nuevamente. La renuncia es importante. Así que en esta mañana vamos a decidir renunciar a esas cosas que nos separan de Dios. Amén. Vamos a decidir morir, vamos a tomar nuestra cruz, vamos a morir. La pregunta, ¿estás muriendo? La pregunta es, ¿estás alineando tu familia? ¿Te estás alineando con tu familia para priorizarlo a Él? Y la otra pregunta es, si lo estás siguiendo, ¿le estás sirviendo? ¿Le estás obedeciendo? Amén. Bueno, llamados para estar con Él. Tremendo. Amado, es un desafío.
Y luego es cuando dice Jesús, mejor no me hubieras conocido. Qué tremendo, ¿no? Yo siempre me pregunté por qué. ¿Por qué dice la Escritura? Sí, mi hermana Cote, tú eres constructor de tu propia vida de fe a través de Jesucristo, obviamente. Pero, como le digo, es que si tú no decides correctamente, no vas a poder construir nada. Mire qué bonito Dios, mire qué bonito Dios. Te llama para salvación. Te llama para salvación, ¿sí o no? Alguien te predica, alguien está orando por ti para que seas salvo, para que vengas al Evangelio. Tú comienzas a sentir el deseo, tú comienzas a sentir el anhelo, Dios te comienza a llamar. Y lo lindo del Señor es que te coloca gente para cuidar de ti, te coloca un pastor, te coloca un equipo pastoral, te coloca en una congregación, donde comienza a ser instruido, donde comienza a ser enseñado, donde comienza a ser amonestado para la vida de fe. El Señor te comienza a dar herramientas y las pone en tu mano y tú tienes que decidir. Y tú tienes que decidir. Y esas decisiones van marcando a tus hijos, esas decisiones van marcando tu futuro. Cada cosa que tú decides correctamente es un peldaño más, es un ladrillo más que tú colocas en tu edificio y construyes como base. Amén. Los primeros años de fe, amados hermanos, es hacia abajo. Son fundamento, son base, es renuncia, es muerte, es quebranto, muchas veces sufrimiento, muchas veces lágrimas, es no entender, muchas veces no vas a entender nada, pero es hacia abajo, y vas renunciando, y vas llorando, y vas quebrando, y vas siendo confrontado, tu orgullo, soberbia, ira va muriendo, el viejo hombre va saliendo, porque esas son otras cosas que no podemos mencionar por el tiempo, pero hay cosas que van saliendo de tu vida a medida que Dios va construyendo en ti. Por ejemplo, cuando hablamos de morir, amado querido, está muy relacionado al carácter del viejo hombre. De tomar la cruz y de no hacer las cosas a nuestra voluntad, está relacionado al viejo hombre. Pero también está relacionado, y bueno, y al viejo hombre nombremos, ira, pleito, contiendas, deseos pecaminosos. Ahí imagínense cualquier cosa. Y ahí tú mueres a eso. Porque tú no puedes vivir la vida de fe en la carne. Tiene que ser en el espíritu. Entonces hay que morir a esas cosas. Tú tomas la cruz, tú mueres a eso, renuncias a eso, pero también ya no puedes vivir en tu propia fuerza, haciendo las cosas con tu pensamiento, con tu voluntad y a tu manera. Y a eso también hay que renunciar y para eso también hay que morir. ¿Te das cuenta? Entonces una serie de cosas, amado. Una serie de cosas que te va matando el orgullo, la soberbia, el ego, el egocentrismo, y tú vas muriendo, y vas muriendo, y vas muriendo. Y ya cuando estás bien muerto, el Señor comienza a levantar. Por eso es que dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Qué tremendo es ver, amado. Aquí entre nosotros, que no salga de nosotros. Qué tremendo es ver. De repente uno ve personas que... Y uno lo vivió igual porque estuvo nosotros llenos de orgullo, llenos de soberbia, tomando el Evangelio para ensoberbecerse, para enorgullecerse como si tuviesen la verdad y su lugar fuese el mejor y menosprecien a los demás y están buscando posición, reconocimiento de hombres. Entonces ahí uno se da cuenta y si no has muerto todavía, amado, porque cuando tú estás muerto te da lo mismo el reconocimiento, te da lo mismo si te nombran cualquier nombre, porque tú sabes que no es eso. Hay que morir al orgullo, hay que morir a la soberbia, hay que morir a la altivez, al egocentrismo, a hacer las cosas con nuestra propia fuerza, luchar por nosotros mismos, o incluso ser el ministerio, hermano, con nuestra propia fuerza, ir para allá, ir para acá, subo, bajo y después estoy cansado y alegando y frustrado con la gente y con las personas y que no me ayudan y que no están conmigo, pero si lo estás haciendo en tu propia fuerza, en tu propio brazo, en tu propio deseo.
Amén. ¿O cuántas veces tus sueños, tus planes fueron sueños producto del orgullo, de la vanidad, y soñaste cosas ilusorias, cosas vanidosas, y son cosas a las cuales hay que morir? ¿O cuántas veces tus relaciones, tus amistades, matrimonio, no sé, fueron basados en torno a infidelidades, a adulterios, a engaños, y ahora te das cuenta que estás atrapado y no sabes qué hacer? Puede ser que te toque renunciar a eso. Puede ser que te toque renunciar a esa relación, a esa amistad, a esa vida que estás llevando. Terrible, ¿no? No, si tú te entregas a Jesús, yo te aseguro que va a remecer tu vida y te va a llevar a tomar decisiones, amado, terribles, que puede ser incluso juzgado por personas por las decisiones que vas a tomar. Pero si les tomas la voluntad de Dios, tú vas a ver que de verdad Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Está fuerte hoy ya? ¿Está fuerte hoy día? Es que ya es un tema de discipulado, entonces no tiene cómo no ser fuerte. Bueno, hermano, llamados para estar con Él. Es que ¿sabe lo que pasa? Que si tú lees Mateo, cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama y automáticamente dice que le dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanar enfermedades, y que lo mandó a predicar. Entonces muchos al leer eso piensan que ser discípulo es solamente predicar, es solamente, amados, el echar fuera demonios. Y hay algunos que se convierten y lo único que quieren es predicar, es echar fuera demonios, sanar a la gente. Y cuidado, porque es un engaño. Ahora, Lucas dice que llamó a los discípulos y luego le colocó apóstoles. Entonces, algunos pueden pensar que ser discípulo es ser un apóstol, pero tienen un concepto egocéntrico, vanaglorioso y vanidoso, y piensan en el título. Y no entienden que apóstoles eran porque eran enviados a hacer la obra como lo hacía Jesús, y luego descendieron juntos a atender a una multitud. Entonces, Marcos ya hay una claridad y dice que es llamado para estar con Él. Y cuando estás con Él, Él te llama y te dice: tienes que morir, tienes que renunciar, tienes que alinear a tu familia, tienes que seguirme, tienes que obedecerme, tienes que servirme. ¿Y cómo se hace esto? Dios te coloca con personas. Dios te va a conectar con un pastor. Porque mire, yo quiero terminar diciendo esto. El discipulado del Señor, Dios trabaja con personas. Mire, Jesús entregó su cuerpo en la cruz. Y Él, antes de eso, tomó el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y se entregó, era su propio cuerpo. Luego Él resucitó. Y se presentó a sus discípulos. Y luego fue llevado al cielo y está a la diestra de Dios. El cuerpo visible de Cristo en la tierra es la iglesia. La Escritura dice que somos cuerpo de Cristo. Y dentro de la iglesia hay hombres de Dios que son llamados pastores. Yo uno entre ellos. Hay muchos pastores. Y lo que Dios hace cuando te llama, te conecta con una iglesia donde hay pastor que te ayude y que te enseñe a ser discípulo de Cristo. Amén. Aunque hay muchos haciendo discípulos para sí mismos. Y que obviamente si Dios te conecta con alguien, en cierta manera tú vas a caminar con una persona y es como si fueras discípulo de Él, pero en definitiva tú eres discípulo de Cristo caminando con una persona que Dios te colocó con Él. Entonces no es para ser seguidor de un hombre que tú lo vas a seguir y vas a caminar si Él camina con Cristo. Pero Dios te conecta con esas personas, ¿para qué? Para aprender a morir, para aprender a tomar la cruz, para aprender a obedecer, para aprender a servir, para aprender a seguirle, para aprender a priorizar a Dios en la familia. Amén. Y te conecta con esas personas que van a confrontar ¿qué? Tu deseo, tu voluntad, tu egocentrismo, tu orgullo. Los primeros años te vas a sentir muy confrontado, muy ofendido, pero va a ser Dios trabajando tu vida y construyendo en tu edificio, y si tú tomas la decisión correcta, vas a ser muy edificado en la vida de fe, y vas a construir, y el que comenzó la obra la perfeccionará. Amén. Ahora, una cosa muy interesante es que Jesús también dice que el discipulado es como una batalla, y que si tú no estás dispuesto a hacer estas cosas, tú vas a perder la batalla.
Y van a venir contra ti otros ejércitos y te van a destruir. ¿Se entiende? Esto quiere decir que el discipulado es una batalla también. Hay una lucha espiritual. Hay espíritus, hay principados, hay autoridades de las tinieblas luchando en contra y hay ángeles de Dios luchando a tu favor. Cuando tú decides tomar tu cruz, seguir a Cristo, renunciar, obedecer, servir, priorizar a Jesús en tu familia, el ejército de Dios va a estar luchando a tu favor. Pero cuando tú decides, amado, retroceder y dejar hasta ahí, el ejército del enemigo va a venir y te va a vencer. Porque discipulado también es una batalla espiritual. Amén. Bien.